El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó una viña, lo rodeó con una cerca, cavó un lugar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió Dios a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, el mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo, y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús va a narrar esta parábola, dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Ellos son los que se han opuesto. Ellos son los administradores. Ellos son los garantes de la verdad, de la palabra. Son ellos el obstáculo más grande a la obra de Dios, de Jesús. Jesús dice en otro pasaje que el reino de los cielos solamente se manifiesta, se revela a los humildes, a los sencillos. Donde hay orgullo, donde hay soberbia, ahí el reino de los cielos no puede irrumpir. La palabra de Dios dice que Él no resiste al soberbio en su presencia. Hermanos, si anhelamos y deseamos que la obra de Dios irrumpa en nuestras vidas, en nuestros corazones, si deseamos más de Dios, si queremos que Dios obre más en nosotros, tendrá que ser en la humildad, tendrá que ser en la sencillez. Hemos de hacer un lado todos esos paradigmas, imágenes mentales y demás que tenemos en nuestra cabeza y presentarle a Jesús un corazón humilde, sencillo y manso, en vías de que podamos entrar en esta dinámica de Dios, en esta gracia de Dios,
Jesús igual cuando comenzó el anuncio del reino nos decía: conviértanse, arrepiéntanse, crean en el Evangelio y entonces el reino de los cielos puede manifestarse en cada uno de nosotros. Jesús dice esta parábola porque los sumos sacerdotes y los ancianos son su peor oposición, son su peor obstáculo, son los que finalmente le darán muerte, lo llevarán a la cruz, porque lo creen un blasfemo, un impostor, un charlatán, un mentiroso, al Hijo de Dios que se ha encarnado, aquel a través del cual nos viene la gracia y la verdad. Creen que Él es una mentira, que es un engaño. Y esto nos puede seguir pasando en estos tiempos. Difícilmente creemos la acción de Dios, la manifestación de Dios. Y Dios se sigue manifestando. Y Dios sigue obrando en nuestros tiempos. Hemos de estar atentos, abrir nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón a la gracia que Dios nos dispensa, la gracia que Dios nos da. Jesús les dice cómo Dios desde los inicios se ha revelado, se ha manifestado. Dios eligió un pueblo, llamó a un pueblo, escogió un pueblo. Dios se comprometió con ese pueblo. Dios prometió ser Dios y comprometió al pueblo a que fuera su pueblo. Dios le dio la ley, le dio promesas, le dio alianzas. Y el pueblo dijo que sí, que se comprometía, que obedecería. Dios esperaba que el pueblo se esforzara, luchara por obedecer, por agradarle, que luchara contra el pecado, contra el mal. Por el pueblo dejaba a Dios, abandonaba a Dios. El pueblo daba rienda suelta a sus pecados, a sus faltas, a la idolatría. Dios le envió a Moisés. Dios le envió a personajes que los exhortaran, que los corrigieran, a los profetas y demás. Pero el pueblo no hizo caso. El pueblo no obedeció. El pueblo dio muerte a aquellos enviados de Dios, a aquellos que venían a corregir, a exhortar, a mostrar el camino. El pueblo no rindió los frutos que Dios esperaba. Y Dios finalmente, hermanos, envió a su Hijo, esperando una mejor respuesta, pero ni a su Hijo hemos escuchado, sino que lo hemos matado, lo hemos crucificado, le hemos hecho toda clase de barbaridades, lo sometimos a la ignominia, lo sometimos a la muerte y a la muerte de cruz. Lo peor que puede hacérsele a un ser humano. Se lo hicimos a Él y Jesucristo lo sufrió, lo padeció, porque sabía que a través de eso nos estaba salvando. Tomó nuestro lugar. Éramos nosotros los que merecíamos la persecución, la ignominia, esa pasión, ese sufrimiento, esa muerte. Tomó nuestro lugar, tomó nuestros pecados, tomó nuestras rebeldías y murió en la cruz en lugar nuestro para darnos vida, para darnos una vida nueva, para librarnos del poder del demonio, para librarnos del poder del pecado y del mundo, de la muerte. Pero ni así, hermanos, ni así hemos querido hacer caso. Hemos querido seguir nuestra vida pensando que somos muy inteligentes, que sí la vamos a hacer. No falta quien piense
que con su sola voluntad o que con su trabajo puede salir adelante. No, hermano, estamos heridos de muerte, estamos heridos por el pecado. Necesitamos ser redimidos, necesitamos ser rescatados, ser reconciliados, necesitamos ser salvados. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Esto fue lo que quisieron hacer los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, los ancianos. Rechazaron la piedra angular, rechazaron la salvación que Dios les enviaba, y nosotros estamos haciendo lo mismo. Nos creemos autosuficientes, creemos que con nuestra sola razón podremos salir adelante, con nuestra sola voluntad. Imposible, imposible. Necesitamos a Jesús. Lo necesitamos a Él, hermano. Necesitamos su salvación. Necesitamos abrir el corazón para que toda su obra nos sea aplicada, nos sea dada. Toda esa obra irrumpa con fuerza, con poder. Cuando esta obra de salvación irrumpe, te das cuenta de que eres hijo de Dios. Experimentas el amor de Dios. Comienzas a amar a Dios porque Él te amó primero. Comienzas a dar frutos de justicia porque Dios ha infundido su Espíritu Santo en tu interior, en tu corazón y en tus entrañas. Es lo que Dios desea: salvarnos, redimirnos, restaurarnos. Pero no se lo dejamos. El demonio nos hace pensar que es lo más ridículo. ¿Qué es lo más ridículo que podemos hacer? Buscar a Dios, conocer a Dios, servir a Dios. Y el demonio también nos hace, a los que ya lo hemos conocido, nos hace sentir que no tenemos que ser tan radicales, tan exagerados, que no la podemos llevar ahí más o menos. Mentira. El cristianismo es radicalidad. Jesús mismo lo dijo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tú quieres experimentar, hermanos, si tú quieres experimentar la fuerza de la salvación, has de ser radical. Si no lo eres, no podrás experimentar toda esta fuerza que hay en la cruz. Te quedarás a medias, te quedarás en la orilla, por no ir a las profundidades, por temor, por miedo, por no querer morir a ti mismo. Jesús mismo lo dijo: el que ahorra su vida, el que guarda su vida, el que no quiere ser radical, el que no quiera morir a sí mismo, perderá su vida. La perderás. Perderás la oportunidad de poder experimentar a profundidad esta obra. Fue lo que le pasó a los santos. Los santos abrieron el corazón y experimentaron a Cristo. Que Jesús no tenga que decirnos a nosotros como se los dijo a los ancianos, a los sacerdotes. No han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Hermanos, Jesucristo es la piedra angular, es la piedra principal y esencial de nuestra vida, de nuestra existencia. Si le desechamos, ya perdimos. Quedamos descalificados, quedamos fuera. Como decimos aquí, quedamos fuera de la jugada. Ya perdimos. Perdimos lo más grande por tierra y estiércol, por nada. La vida cristiana es radicalidad. Entre más el corazón se abra a la gracia, entre más muramos a nosotros mismos, entre más crucifiquemos intereses, pasiones, bienestares personales por Jesús, de seguro que experimentarás a Dios con una fuerza increíble. Experimentarás su luz, su entendimiento. Experimentarás la sabiduría, poder del Espíritu Santo en tu corazón y en tu alma.
Y este es el tiempo, hermano. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Mañana, pasado. No lo harás nunca si no comienzas el día de hoy a acoger, a recibir a Jesús de verdad en tu interior, en tu corazón. Jesús espera que colaboremos, que trabajemos, que nos esforcemos, que le abramos el corazón. Él se encargará de obrar y de actuar más profundo en nuestra vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Con qué podrá recobrarla? Con nada. Por eso oremos. Y se empieza con lo que se tiene. Se empieza con lo que uno es. Tal vez quisiéramos empezar sintiendo un gran arrepentimiento. Qué bueno que lo tengas y bueno que lo sientas. Sigue adelante. Pero si no lo tienes, con lo poco, con lo mucho que tengas, con eso comienza, hermanos. Comienza a clamar. Basta que tengas un rayito de luz para comenzar. Con eso es suficiente. Y con lo que no tengas, comienza a acercarte y comienza a clamar, comienza a invocar a Dios. Él te escuchará. Él te sacará de esa fosa y te pondrá en una piedra firme. Él hará su obra. Aunque tus pecados fueren tan rojos como la sangre, como el carmesí, Él los hará tan blancos como la blanca nieve, como la blanca lana. Él hará una obra gloriosa en tu vida. Tan solo basta que tú abras tu corazón y Él te santificará, Él obrará. Siempre pide su misericordia, que Él se apiade y tenga misericordia de ti. No vaya a ser, hermanos, que como los ancianos y los sumos sacerdotes nos quedemos sin salvación. Anulemos a Jesús. Hagamos a un lado a Jesús y nos quedemos en la calle, bajo condenación, lejos de Dios, como le pasó ayer al rico Epulón, que no abrió su corazón a Dios, a los demás. Simplemente buscó su opulencia, su orgullo, su vanidad. Banqueteaba todos los días. Una vida centrada en sí mismo. No hubo puerta abierta para Dios. No hubo puerta abierta para aquel mendigo que yacía allí a la puerta de su casa, esperando misericordia, y no la tuvo. Decía la lectura de ayer que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En cambio, aquel rico lo enterraron, se fue para abajo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que no desechemos la piedra angular, que le presentemos a Dios un corazón humilde y sencillo, un corazón manso, para que Él pueda irrumpir y obrar en nuestro corazón toda esta obra de salvación, que es para todos, que es para ti, que es para mí. Abramos más el corazón, abramos más a las entrañas y dejemos que Dios siga obrando más y más y más en cada uno de nosotros. Hermanos, Dios te bendiga. Dios te bendiga y te dé luz y un grande temor de Dios para que acojas a Cristo, para que lo acojamos y dejemos que Él reine en cada uno de nosotros. Dios te bendiga, hermano, abundantemente. Bendiciones. Comparte este evangelio y recuérdales a todos que el próximo 13 de marzo comenzamos con un nuevo Jericó, cerrando la puerta a la falta de perdón. No podemos dejar de perdonar. No podemos almacenar odio, rencor, resentimiento, amargura en nuestro corazón. Hay que expulsar todo eso porque le da puerta abierta al demonio, al mal en nuestras vidas. Dios te bendiga abundantemente. Continuamos con nuestra celebración.